Han pasado 30 años desde el desmantelamiento de la Unión Soviética, pero todavía se siguen repitiendo falacias y falsedades imperialistas para desprestigiar el socialismo y a los comunistas. En plena Guerra Fría, donde el imperialismo organizó una ofensiva ideológica contra el bloque socialista, estas mentiras y falsedades tenían más o menos sentido para los capitalistas. Sin embargo, hoy que tenemos a nuestro alcance los archivos desclasificados de Moscú o los archivos desclasificados de la CIA, continuar mintiendo sobre la URSS no tiene mucho sentido. Existen muchas falacias y mentiras a las que recurren los anticomunistas. Pero la guerra afgano-soviética y la mal llamada invasión soviética a Afganistán es una de las falacias más repetidas. ¿Realmente el Ejército Rojo invadió Afganistán? En este vídeo voy a desmontar la mal llamada invasión soviética a Afganistán y esclarecer ciertas cuestiones acerca de la guerra afgano-soviética. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Antes de empezar de lleno con el vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo La Revolución Saur de Afganistán, que os lo dejaré en la descripción del vídeo para comprender mejor el tema que voy a tratar en este vídeo. Afganistán ha sido uno de los pocos países que en menos de 50 años ha combatido contra las dos potencias del mundo. Primero, la Unión Soviética combatió desde 1979 hasta 1989 contra los talibanes y posteriormente los Estados Unidos y sus aliados imperialistas lucharon contra los mismos enemigos desde 2001 supuestamente hasta 2014. Y digo supuestamente ya que en 2014 terminó la guerra afgano-estadounidense, pero aún hoy las tropas estadounidenses y de la OTAN se encuentran presentes en la zona. La guerra afgano-soviética es utilizada hoy por parte de los imperialistas y los historiadores anticomunistas para demostrar el socialimperialismo de la URSS. Sin embargo, como es normal a la hora de tratar casi toda la historia del primer estado socialista, se omiten datos y hechos de suma importancia para poder escribir un discurso que favorezca los intereses del capital y ensucie la historia de la URSS. La historia no se puede cambiar, pero es importante analizar materialista y dialécticamente partiendo de una lectura general de las condiciones materiales y objetivas que lo rodearon, así como de los entreactos que precedieron a la guerra. Solo así se puede comprender un suceso histórico en toda su esencia y evitar realizar un análisis sesgado e interesado. Por ello, la intención de este vídeo es demostrar los entreactos que precedieron la intervención soviética en Afganistán para demostrar que la URSS no invadió Afganistán, sino que intervino en Afganistán comenzando la guerra afgano-soviética. Para empezar, es importante saber la definición del verbo invadir para no usarlo sin ton ni son o con intenciones falsificadoras. Según la Real Academia Española, invadir se puede definir de tres maneras distintas. 1. Irrumpir, entrar por la fuerza. 2. Ocupar anormal o irregularmente un lugar. 3. Entrar injustificadamente en funciones ajenas. Bien, aclarado qué significa invadir, y viendo la definición que nos da la RAE, voy a proseguir con el vídeo, y en el último punto del vídeo responderé si la entrada del Ejército Rojo en Afganistán fue una invasión o una intervención. El rey afgano Mohammad Zahir Shah rigió el país durante 40 años, pero fue derrocado por su primo Mohammad Daud Khan, que organizó un golpe de estado proclamando la República de Afganistán, una república encaminada al capitalismo en el que trataba de llegar a acuerdos comerciales tanto con los Estados Unidos como con la Unión Soviética, aunque Daud era más cercano a los estadounidenses que a los soviéticos. La República de Daud estaba en contra del Partido Democrático Popular de Afganistán, que era el partido marxista de Afganistán, ya que los veía como una potencial amenaza para su régimen. La progresiva implantación del capitalismo en Afganistán fue acompañada por una persecución de los militantes del Partido Democrático Popular de Afganistán, que agudizó la lucha de clases en el país. El régimen de Daud no solventó los problemas del pueblo afgano y las persecuciones a los comunistas provocó que comenzaran una serie de manifestaciones y protestas contra el gobierno. De este modo, el 27 de abril de 1978 comenzó la Revolución de Saur, o la Revolución de Abril, una revolución de corte comunista, aunque no puedo afirmar que fuera comunista, contra el régimen de Daud. Derrocado Daud, Nur Muhammad Taraki
proclamó la República Democrática de Afganistán, una república democrática y popular encaminada al socialismo y alineada con la URSS. La República Democrática de Afganistán quiso solucionar los problemas principales del pueblo afgano con unas reformas revolucionarias como la reforma agraria, la igualdad entre hombres y mujeres, las campañas de alfabetización, la abolición de la Sharia y más reformas. Lógicamente, estas reformas democráticas y populares atentaron directamente contra los fundamentos islamistas que dominaron el país durante siglos, lo que hizo que los islamistas se opusieran al nuevo gobierno. No solo eso, el gobierno prosoviético de Taraki sabía que los islamistas radicales supondrían una grave amenaza para el país y que los Estados Unidos los usaría como la vanguardia contrarrevolucionaria en la zona. Por ello, decidió acercarse totalmente a la URSS y firmar el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Democrática de Afganistán. Esto es, un tratado de cooperación política, económica y militar, y repito, y militar, entre los dos estados. En cuanto a las relaciones diplomáticas entre Afganistán y la URSS, estos dos países ya tenían un acuerdo firmado desde la propia independencia de Afganistán, en el que los dos países se apoyarían independientemente del régimen político de Afganistán, manteniendo siempre entre ambos países relaciones diplomáticas. Debo destacar la carta del Amir Amanullah a Lenin, de 1920, en el que el emir da las gracias a Lenin por haber sido el primer estado en reconocer la independencia de Afganistán y le invita a mantener relaciones diplomáticas entre los dos estados. Siguiendo con las relaciones, en 1955, la URSS y Afganistán firmaron el Acuerdo Soviético-Afgano sobre Tránsito. Este acuerdo sirvió para que las mercancías de Afganistán pudieran transitar libremente, exentas de derechos aduaneros por territorio soviético con destino a terceros países. ¿Y qué quiero demostrar con todo esto? Afganistán siempre ha mantenido relaciones diplomáticas con la URSS independientemente del carácter del gobierno afgano. Afganistán siempre vio a la URSS como un socio antes que a los países imperialistas y capitalistas. Volviendo al tema que nos concierne, Estados Unidos decidió tomar cartas en el asunto afgano y hacer lo que fuera falta en pro de sus intereses imperialistas. El gobierno estadounidense vio peligrar sus intereses políticos y económicos en la zona y temió un avance comunista en Asia del Sur. Por ello, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, organizó la Operación Ciclón para armar, instruir y organizar a los opositores del gobierno democrático afgano, esto es, a los islamistas fundamentalistas para empezar una contrarrevolución en el territorio afgano. Los islamistas apoyados por la CIA comenzaron a realizar actos terroristas en el territorio afgano y paulatinamente estos actos fueron a más, volviéndose insoportables para el pueblo y el gobierno afgano. Por ello, Taraki, ciñéndose al tratado que había firmado con la URSS, solicitó al Estado soviético que interviniera en Afganistán. Los soviéticos rechazaron la propuesta, ya que sabían que aquello supondría dar la razón al imperialismo acerca de sus acusaciones a la URSS de Imperio Rojo. Así lo argumentó el jefe de la KGB, Yuri Andropov, en 1979. La única manera de garantizar que la revolución afgana no fracase es enviando tropas, pero no podemos hacerlo. El riesgo es demasiado alto. Sin embargo, esa proposición de intervención soviética no fue la única, ya que Taraki y Amin intentaron persuadir a los soviéticos haciéndoles ver que los islamistas tenían apoyo militar y político de los imperialistas y que sin la ayuda soviética la revolución afgana moriría. La URSS suavizó su postura y decidió mandar material logístico y armas, pero rehusó a entrar en Afganistán. Esto es, como podemos ver, los soviéticos rechazaron en más de una ocasión entrar en Afganistán. Entonces, si la URSS rechazó en más de una ocasión entrar en Afganistán, ¿por qué cuando accedió se considera ese acto como una invasión? Si lo quisieran invadir, ¿no lo hubieran hecho antes? Estas dos preguntas retóricas desmontan todas las soflamas imperialistas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cambiar de postura a los soviéticos? Las acciones terroristas de los islamistas en territorio afgano fueron a más. Para que os deis cuenta, la oposición armada y terrorista para finales de 1979 controlaba 18 de las 26 provincias afganas.
Afganistán, geoestratégicamente hablando, era y es un territorio clave, ya que la toma del poder por parte de los islamistas en Afganistán podía crear una fricción importante con las repúblicas soviéticas vecinas que tenían una población importante que profesaban el Islam. No solo eso, sabiendo que los islamistas fundamentalistas estaban apoyados por la CIA, la victoria de estos supondría la formación de un enclave estadounidense en la zona, que trabajaría por desestabilizar los territorios soviéticos que se encontraban cerca de Afganistán. El análisis que hizo el Estado soviético del conflicto de Afganistán hizo que comenzaran a replantearse ayudar militarmente al Estado afgano. Pero hubo un hecho trascendental que hizo que los soviéticos entraran en Afganistán. La República Democrática y Popular de Taraki se había aliado de facto con la URSS, había decretado varias reformas para democratizar el país y se enfrentó a los islamistas armados y organizados por la CIA. Pero en el seno del Partido Democrático Popular de Afganistán había disputas por el poder, y el ministro de Defensa, Hafizullah Amin, trabajó para hacerse con la presidencia del país. De este modo, aprovechando el viaje de Taraki a la conferencia del Movimiento de Países No Alineados en La Habana, este aprovechó en calidad de ministro de Defensa para mandar asesinar a 4 oficiales leales a Taraki y organizar maniobras golpistas. Cuando Taraki regresó a Afganistán, lo primero que hizo fue reunirse con Amin para sofocar las intentonas golpistas. Sin embargo, el ministro de Defensa, con las tropas afganas bajo sus órdenes, arrestaron y posteriormente ejecutaron a Taraki. Hafizullah Amin se convirtió en el nuevo presidente de la República Democrática de Afganistán y en los 104 días que duró en la presidencia de la República, giró a la derecha e intentó cambiar sus relaciones con los Estados Unidos y su aliado en la zona, Pakistán. Aquello provocó que el Consejo Revolucionario, órgano ejecutivo de la República Democrática de Afganistán, emitiera una solicitud a la URSS para que interviniera en el país para ayudar a derrocar a Amin y para sofocar las acciones terroristas de los islamistas organizados por la CIA. Este último hecho hizo que la URSS aceptara y entrara en Afganistán. La primera operación que llevaron a cabo los soviéticos fue la Operación Tormenta 333 para asesinar a Amin, y posteriormente enviaron 1.800 tanques, 80.000 soldados y 2.000 blindados. Viendo todos los actos que precedieron a la entrada soviética en Afganistán, el asesinato de Taraki organizado por el ministro de Defensa de Amin, el viraje político de este y la petición del Consejo Revolucionario para derrocarlo, el Ejército Rojo entró en Afganistán. Hay que aclarar varias cuestiones. El asesinato de Amin, esto es, la Operación Tormenta 333, no fue una acción que los soviéticos ejecutaron por puro placer o por gusto, sino se realizó a petición del Consejo Revolucionario, que era el órgano ejecutivo de la nación y la autoridad suprema, no Amin. De la misma manera, la entrada de los soviéticos en territorio afgano no se realizó para tomar Afganistán, ya que, como hemos podido observar, los soviéticos a priori rechazaron propuestas similares y entraron cuando realmente el Consejo Revolucionario pidió desesperadamente socorro. Entonces, volviendo a la definición de invasión que he dado al principio del vídeo, vemos que la entrada de los soviéticos no se puede definir por ninguna definición de invasión que nos da la RAE, ya que no entraron por la fuerza, fueron invitados a entrar, ni ocuparon irregularmente la zona, sino que ayudaron al ejército regular afgano a derrotar a los islamistas organizados por la CIA, y que tampoco entraron injustificadamente en funciones ajenas, tenían justificaciones y fundamentos necesarios para intervenir militarmente en Afganistán, y existían reiteradas peticiones por parte del Estado afgano y del Consejo Revolucionario de la República para que entraran en el país. De ahí la importancia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre la URSS y la República Democrática de Afganistán, ya que si no hubiera existido este tratado, sí pudiéramos hablar de invasión, como lo ha hecho en incontables ocasiones los imperialistas por todo el mundo. La acción soviética en Afganistán fue una intervención militar en toda regla y se realizó para ayudar a la República Democrática de Afganistán, que en su breve periodo de existencia otorgó derechos democráticos a los ciudadanos y que tras la guerra afgano-soviética y la posterior guerra contra Estados Unidos serían eliminados, retrocediendo el país a condiciones que se creían olvidadas. Que los soviéticos al intervenir en Afganistán estaban protegiendo sus propios intereses en la zona. Lógicamente, eso no podía ser de otra manera. Los soviéticos no iban a dejar que la CIA
constituyera un enclave islamista terrorista en la zona para ir sumando a su causa las repúblicas soviéticas de la zona. Pero una cosa no quita la otra, y la intervención soviética en Afganistán tiene su razón material, real, en el tratado firmado entre los dos estados y las numerosas peticiones de intervención solicitadas por Taraki y después por el Consejo Revolucionario. Si bien la guerra de Afganistán fue descrita por los estadounidenses como la Vietnam soviética, ya que la URSS sufrió política y militarmente con esta guerra, el conflicto afgano volvió como un boomerang a los imperialistas estadounidenses. No hay que olvidar que los islamistas que armó la CIA a finales de los 70 en Afganistán fueron profesionalizándose y que tras la retirada completa de los soviéticos del territorio afgano, los estadounidenses llegaron al país para controlar los recursos materiales y al pueblo afgano, incumpliendo todas las promesas yanquis de recuperación de soberanía nacional afgana. Así pues, tras degradar el Estado afgano y hacerlo retroceder varias décadas, empeorando considerablemente las condiciones de vida de los afganos debido al poder que cogieron los islamistas radicales y armados, los estadounidenses chocaron con ellos. Los choques fueron a más y los Estados Unidos pagaron en sus propias carnes haber armado a los talibanes con el atentado de 11 de septiembre del 2001 y la posterior guerra de Afganistán. Así pues, los talibanes que otrora fueron descritos como legendarios guerreros del pueblo afgano pasaron a ser terroristas islamistas a los que había que liquidar. Vemos cómo las acusaciones de invasión soviética en Afganistán se caen por su propio peso, y que fue la CIA quien armó y organizó a los talibanes en Afganistán, provocando la futura guerra de Afganistán. No hay más que ver cómo en la tercera película de Rambo, los estadounidenses se enorgullecen de haber ayudado al pueblo legendario afgano a liberarse del yugo soviético y cómo los trata hoy. O no hay más que ver los periódicos estadounidenses de finales de los 80 para ver cómo describían a Osama Bin Laden y su cruzada islamista en Afganistán. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os gustaría que hiciera una serie de vídeos hablando de las contrarrevoluciones del terciopelo que organizó el imperialismo en el bloque del este? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!